Caracas TV Internacional y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por la interlocutora y sus invitados. Déjame, yo te voy a ayudar aquí. Adelante. Oye, que estamos, buenas tardes, para empezar. Encantada, gracias. Estamos en un horario totalmente diferente porque en el área triestatal, lo que se llama Connecticut, New Jersey y Nueva York, hay un toque de queda. Hay un toque de queda emitido por perdón, espérense un minuto que tengo un retorno. Un retorno aquí, un delay. Gracias. Hay un toque de queda emitido por el gobernador de los tres estados, el gobernador de Nueva York, el gobernador de Connecticut y el gobernador de New Jersey, donde a partir de las 8 de la noche hay un toque de queda, nadie se mueve, de 8 de la noche a 5 de la mañana. Voy a decirles algo, mañana les voy a presentar un video donde vamos a hacer un recorrido para que ustedes vean cómo aquí la población ha tomado el coronavirus, cómo se comporta el empresario, cómo se comporta el restaurante. Nunca en mi vida, en mis 50 años que tengo, les voy a decir, he visto esto. He estado recopilando información y, por ejemplo, en nivel bancario, ayer se retiraron de un banco X, que no puedo evidentemente nombrar, más de $200,000 en efectivo de sus cuentaahorristas. Y la gente, yo le preguntaba, ¿y por qué sacan tanto dinero? Me dice, porque tienen miedo a quedarse sin plata. Tienen miedo a que colapse todo. Y estuve en otro banco hoy y resulta y acontece que habían retirado desde ayer a hoy, casi las 4 de la tarde, $500,000. Los contrarrestistas, que si 2,000, que si 5,000, que si 20,000, que si... O sea, la situación de verdad en los Estados Unidos, y como viene esa bola de nieve rodando desde China, ha sido, verdad, bien, bien fuerte. Tengo que reconocer, ustedes saben que yo soy republicana, yo soy trumpista, yo voy a votar por Trump, esto no va a cambiar las cosas, pero hay una crítica constructiva y un comentario que les quiero hacer en lo personal. Creo que el presidente Trump y su equipo no tomó las medidas que está tomando ahora con anticipación. Esperó que le llegara el golpe para actuar. Y realmente eso se ha visto reflejado en la salud, en la detectación de la enfermedad en muchos estados. El estado número 1 en coronavirus, en infectar a las personas de coronavirus, de pasarse esta enfermedad de uno a otro, tosiendo, tocándose los ojos, la boca, la nariz o los ojos, es Nueva York. En Nueva York hay más enfermos, en Nueva York hay más contagiados. De verdad, yo nunca había visto eso. Nunca había sido
factor activo en una pandemia, nunca, en toda mi vida. Y qué bueno que la vine a sufrir aquí, porque yo les voy a decir algo. Qué problema el de Venezuela. Qué grave esa situación en Venezuela. Pudieron definitivamente haberlo hecho mejor, pero ¿qué podemos esperarle de unos comunistas? ¿Qué podemos esperar? Y es lo que voy a discutir en unos minutos con la doctora Blanca Rosa Mármol de León en Martes Constitucionales con conceptos políticos diferentes. El estado de alerta, el estado de excepción, cómo este comunismo ha tomado de excusa el coronavirus, ¿ok? Para setear un país, para cerrar Caracas, diciendo que bueno, que están protegiendo a la población. Inclusive para cerrar esta entrada de Políticamente Hablando, en su primera parte, auspiciada por supuesto por Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Gracias a Goya por los frijoles negros, por los frijoles colorados. Señores, Goya, gracias por la harina pan, por los cachitos, por los tequeños. Gracias, Goya, por confiar en esta esquina democrática. Les voy a contar en el desarrollo del programa cómo el coronavirus es como anillo al dedo. Y lo vamos a discutir también con la doctora Blanca Rosa Mármol de León. En unos minutos lo vamos a ver. Por ahora, escuchemos lo que dice Maye. Señor director, disponga de la pantalla. Buenas noches, gracias a Políticamente Hablando por otro día con Venezuela. Desde la Insurgencia Libertaria les enviamos un abrazo. Nuestro mensaje de hoy. Lo que no logró Pablo Escobar en Colombia, lo lograron Maduro y Diosdado. Traficar desde el Estado. Todas las instituciones del país al servicio de sus negocios. El narcotráfico. Lo que no logró Pablo Escobar en Colombia lo logró el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Traficar droga con poder político. Venezuela era considerada como el tránsito del narcotráfico que provenía de Colombia, la ruta preferida del tráfico de drogas. Últimamente esto ha cambiado notoriamente, debido a que Venezuela se ha convertido en la producción y almacenaje de la misma. Pues actualmente producen narcótico en territorio venezolano gracias a la guerrilla que se ubica dentro del país. De esta manera poder transportar cocaína directamente de Venezuela a los Estados Unidos, el Caribe, Europa y todo esto a consecuencia del genocidio Cartel de los Soles, principal organización criminal responsable de esta atroz realidad, cuyo cabecilla y jefe que dirige este cartel es Diosdado Cabello. Muy queridos amigos, Pablo Escobar y el Chapo Guzmán, dos de los más famosos criminales del mundo, narcotraficantes, lavadores de dinero, nunca lograron llegar al poder ni en Colombia ni en México, pero sus contrapartidas en Venezuela sí. Sila Flores, Nicolás Maduro, el Chapo Diosdado Cabello, Tarek El Aizama, los hermanos Rodríguez, el Michael Moreno, Vladimir Padrino, acusados de toda clase de delitos, lavadores de dinero, narcotráfico, etc. Eso no puede ser considerado ni siquiera un régimen, ni siquiera un gobierno, es una corporación criminal. Estamos totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Jesús Petit da Costa. Dice, los ultracolaboracionistas de la Mesita y los colaboracionistas de la MUD han pactado con los castrocomunistas, títeres de Cuba, elegir la Asamblea Nacional que pondrá fin al interinato de Guaidó a mediados de este año y acompañará a Maduro hasta el 2025. Toca a Guaidó demostrarnos que este pacto es una vil traición en su contra. Por el contrario, él participa de esta canallada al pueblo venezolano. El presidente Guaidó debe desautorizar pública y categóricamente a los diputados que se están reuniendo con los castrocomunistas con el fin de escoger el CNE para las elecciones parlamentarias. Lo puede hacer fundándose en el artículo 233 de la Constitución que antepone las elecciones presidenciales para el periodo 2019-2025 a cualquier porque para la convocatoria de las elecciones presidenciales es imprescindible el cese de la usurpación y así el encargado de la presidencia de la República constituya el gobierno de transición que garantice que dichas elecciones sean libres y justas. De los 10 representantes elegidos de la sociedad civil que integrarán el comité de postulaciones electorales, hay 5 identificados claramente que son chavistas, dirigentes y militantes del PSV. Nos harán lo que le permitamos nos hagan, debemos seguir presionando, como mostramos al principio de este vídeo.
La delincuencia organizada, la estructura criminal no sale con votos, sale con la ayuda de una coalición militar. Los venezolanos tenemos que presionar para que se active cualquier mecanismo que permita una coalición militar. Muera la tiranía, viva la libertad. Dios con nosotros, Dios con Venezuela, libertarios por siempre. Y no me despido, nos vemos mañana. Déjenme decirles algo, tan grave como estamos escuchando esto. Muy grave. Y lo peor es que están tratando de distraer a la población. Al pueblo venezolano les digo, mi nombre es Carmen Cecilia Pérez, yo soy venezolana por nacimiento y abogado de profesión. No nos desviemos de los objetivos. Y lamentablemente el coronavirus iba a llegar a Venezuela per se. ¿Saben por qué? Porque ha llegado a 28 países, esto está en el aire. Aparte que Maduro, no sé, Maduro le conviene hacer una purga en Venezuela para que haya menos gente quejándose. Estamos con YouTube, Caracas TV Internacional, @Caracas TV 04, Twitter, Periscope, Instagram y Facebook. Y por supuesto estamos en @Cpérez 1962. Habría unos problemas con YouTube en Caracas TV Internacional, pero ya YouTube está tratando de superar el problema técnico para que se suban todos los programas. ¿Ok? Ok. Les voy a decir algo. Otra cosa. Vamos a ver ahora mismo a Juan Rangel, para que nos diga cómo está la economía. Muchísimas gracias. Sea director. Buenas noches para los que sintonizan el programa Políticamente Hablando. Segundo día, hoy martes 17 de marzo del 2020, traemos el reporte de los principales indicadores salariales y económicos. Cotizaciones paralelas. El dólar, 76.713,38 bolívares. El euro, 84.572,67 bolívares. Salario mínimo mensual y sus traducciones en monedas extranjeras. En los trabajadores, 450.000 bolívares, $5.87, €5.32. En los pensionados, 250.000 bolívares, $3.26, €2.96. Indicadores Senda, enero 2020, canasta alimentaria familiar, 24.139.128,44 bolívares. Se necesitan $325 para adquirirla y 97 salarios mínimos actuales para cubrirla. Mientras tanto, en la canasta básica familiar a enero 2020 se necesitan $600 para adquirirla. Con fecha 13 de marzo del 2020, en Gaceta Oficial número 41.839, la unidad tributaria pasa de 50 bolívares a 1.500 bolívares. Es decir, un incremento porcentual de 2.900%. El Banco Central de Venezuela debería aprovechar la cuarentena y terminar de publicar data macroeconómica que le debe el país, entre ellos inflación, Producto Interno Bruto, entre otros. Bancos centrales de Venezuela y en especial los del mundo, obviamente de la región, están actuando para ayudar a enfrentar la crisis, al igual que los ministerios de finanzas. Para eso hace falta planificación, dinero, entender la crisis y haber voluntad política. En Venezuela, lamentablemente, eso no existe. Para finalizar, servirá esta cuarentena en Venezuela para entender el valor que tienen los maestros, los profesores y los colegios. ¿Será que ahora que los papás tenemos que darle clase a los chamos? Y este es apenas el segundo día. Algunos comprenderán su importancia. Ojalá. Para Políticamente Hablando, les narró Juan Rangel. Buenas noches. Lo que pasa es, fíjese, como el programa es en vivo, estoy recibiendo una cantidad de información en vivo, pues.
una cantidad de información en vivo también. Quiero mostrarles un video que me mandó el doctor Humiades Urbina, nuestro médico, presidente de la Sociedad Médica Pediátrica en Venezuela. Y quiero que lo vean, Esto es del Hospital Universitario de Caracas. Y díganme si no es motivo suficiente para protestar, para llevarlos contra la pared, para no dejarlos. Y les voy a decir algo también, pueblo venezolano. El imberbe de Maduro, ladrón, narcotraficante, que se robó 35.000 millones de dólares de los erarios públicos y de los sobornos que le entregó Obedrez, se le acaba de ocurrir la brillante idea de pedir 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Me voy a encargar a la tarea de mañana colocarles aquí todos los correos que ustedes puedan usar para escribirle al Fondo Monetario Internacional y decirle que no le preste dinero a esa tiranía, que no le dé más oxígeno. Ladrones, asesinos, secuestradores de un país quieren más dinero y se lo están pidiendo al Fondo Monetario Internacional sin permiso de la Asamblea Nacional. No permitamos eso. 5.000 millones de dólares. No es justo. De verdad que no es justo. Pero vean este video que me mandó el doctor Humiades Urbina. Esto es un programa de verdad que va a marcar historia. Señor director, disponga usted de la pantalla, por favor. Del hospital. Esta es la realidad, amigos míos. Mira, camas vacías, mira. En los stands de enfermeras. Vean, esta vaina da tristeza y arrechera ver cómo estas carápulas que están gobernando siguen, vean las ventanas, siguen insistiendo en que la salud en este país está en óptimas condiciones. ¿Cómo carajo vamos a enfrentar un coronavirus si no tenemos ni siquiera las elementales normas de higiene en un hospital como ha sido el emblemático Hospital Clínico Universitario de Caracas, señores? Hecho en la Cuarta República, dotado en las épocas de esa misma gobernabilidad en excelentes condiciones. Vean esto. Esto no lo estoy inventando. Díganme ustedes, el Clínico Universitario de Caracas, un hospital emblemático. ¡Ah, no! Es que Carmen Cecilia se lo inventó. No, eso es una película, no, ese no es el Hospital Universitario de Caracas, no, para nada. Eso es La Habana, en Cuba. No, señores, eso es en Venezuela. Gente valiente, gente que coge su teléfono y graba, que ha vencido el miedo. Tenemos que vencer el miedo y tumbar a esta tiranía desgraciada, ladrona, asesina, liderizada por Nicolás Maduro Moro. Están muriendo niños, está muriendo la población, están muriendo nuestros indígenas, se está cayendo el país a pedazos y la oposición quiere sentarse a dialogar para ir a elecciones. ¡Descarado, sinvergüenza! Y ahora Maduro decreta un estado de alarma. ¿Qué vaina es esa? Pregunto yo. Noticias nacionales. Gobierno informa que se detectaron 16 nuevos casos de COVID-19 en el país. Gobierno confirma 33 casos de COVID-19 y anuncia cuarentena en todo el país. ¡Qué animales! Cuarentena en todo el país. Un país en cuarentena. Como siempre, nosotros marcamos la pauta de las cosas diferentes y mal hechas. Cuarentena en todo el país. No hay comida, no hay medicina, pero pones al país en cuarentena. Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas se desplegarán en todo el país para vigilar el cumplimiento de la cuarentena. Ah, porque si no te da la gana de ponerte cuarentena, palo y preso. Gobierno Nacional y FAO firman acuerdos para proveer nuevos insumos a Venezuela. Los mismos que se los robaron están pidiendo cacao. Vicepresidente sectorial Isturiz llamó a la población a cumplir cuarentena. Las ONG solicitan medidas para presos políticos militares ante pandemia de coronavirus.
Miren cómo estarán las cárceles. Delegación de Cuba, escuchen esta parte, por favor. Delegación de Cuba arribó a Venezuela para reforzar medidas ante el coronavirus. Pero no pueden con su país y vienen al de nosotros a joder. Ay, me disculpan, pero es que hoy yo estoy cortando rabo y oreja porque es imposible oír, leer, ver videos. Dios mío, ¿hasta dónde nos ha llevado esta gente y hasta dónde el pueblo venezolano se lo permite, vale? ¿Hasta dónde la comunidad internacional no entiende que esta gente hay que arrasarla como ellos arrasaron al país? Guaidó, oigan esto, porque esto es una perlita, pues. Guaidó dotará a 5 hospitales de Caracas con recursos médicos. Ay, Dios mío. Guaidó afirmó que hemos conseguido 3.500 kits de protección para el gremio de enfermeras que cubrirán todo el personal de emergencia de los 5 principales hospitales. ¿Cómo no nos podemos poner de acuerdo, Guaidó? ¿Por qué no vas y haces tu trabajo como presidente y terminas esta pesadilla? Discutes en la Asamblea Nacional el 185, el 187 ordinal 11. ¿Por qué no te sientes y dices en televisión nacional a través de las redes que tú decretas la invasión de los cubanos, chinos y rusos y dices que son invasores y que estamos secuestrados por el FL, el AFAR y el ELN? ¿Por qué no dices eso? ¿Tú crees que a 5 hospitales? ¿Tú sabes, Guaidó, cuántos hospitales son en Venezuela? ¿Cuántas camas? ¿Cuántos ambulatorios? Y vas a dotar a 5 hospitales. Entonces, ¿qué me vas a decir después? Bueno, mejor 5 hospitales que ninguno. De verdad que qué mala organización. Y ahí van a decir que se fueron todos los recursos. Porque para mentirosos y corruptos, la gente que acompaña a Guaidó. Y bueno, me quedo callada porque en punto suspensivo con Guaidó. Maduro anunciará un bono para acompañar la cuarentena por el coronavirus. Un bono, al que tenga coronavirus le voy a dar 40.000 bolívares más. Inféctese para yo darle 40.000 bolívares más. Nora Bracho, más del 70% de Venezuela es propensa al coronavirus por falta de agua y electricidad. Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela indicó que no hay condiciones para combatir una epidemia. Comité de postulaciones suspenden actividades para nuevo Consejo Nacional Electoral por coronavirus. Guaidó anunció dotación de recursos médicos humanitarios ante el coronavirus. Colectivo La Piedrita había impuesto toque de queda en el 23 de enero por el coronavirus. Embajador argentino en Venezuela da positivo a COVID-19. Plataforma Patria se utilizará para control y seguimiento del COVID-19. SAIME asignará citas de pasaportes y prórrogas ante el COVID-19. Suspenden suministro de gasolina en Zulia y Táchira. Sucesos. Detuvieron a 2 venezolanos que tenían secuestrado a 2 empresarios en Perú. Palo con ellos y preso también. Noticias internacionales. Ascienden a 54 los casos de contagios por coronavirus en Colombia. Colombia acepta coordinar acciones con Venezuela para hacer frente al coronavirus. Duque decretó el cierre de todas las fronteras de Colombia hasta finales de mayo. República Dominicana confirma un muerto y 21 casos por coronavirus. España se convirtió en el 4º país con más casos de coronavirus. Suman 1.000 contagios y 297 fallecidos. Italia supera los 2.000 muertos por coronavirus. Rey de España renuncia a la herencia de su padre y retira su asignación por supuestas cuentas en Suiza. Pakistán supera los 100 casos de coronavirus tras casi triplicarlos en 24 horas. ¡Qué bárbaro! La propagación del coronavirus se acelera en África y afecta ya a 29 países. En espectáculo, Tom Hanks y su esposa abandonan hospital australiano tras dar positivo por coronavirus. Salud. Estados Unidos inició pruebas en seres humanos para vacuna del coronavirus. Un día como hoy muere Vicente Campo Elías, 1814. Y efemérides, Día Mundial del Mar, Día de San Patricio. Frase: el don más grande hacia otros no es compartir nuestra riqueza,
sino ayudarles a descubrir la suya. ¿Sabías? En el 2007, 14 ardillas fueron detenidas y arrestadas en Irán por espionaje. Cierre. Lo que más me preocupa del coronavirus es que todavía hay gente que no se da cuenta de lo grave que es, empezando por Maduro, que se quiere aprovechar de esa pandemia para pedirle 5.000 millones de dólares, nada más y nada menos que al Fondo Monetario Internacional. Vean @cpérez 1962 y miren lo que pusimos allí, que retuiteé de una persona cuando en el 2015 Maduro decretó, habló públicamente y dijo que el coronavirus, que el que le pidiera o entregara al Fondo Monetario Internacional a Venezuela, el pueblo tenía derecho de ir a la calle. Pero son comunistas, tenemos que entender eso. Cuando entendamos que son comunistas, cuando entendamos que son criminales, cuando entendamos que la gente y la caterva de delincuentes que se alojan en Miraflores son asesinos, narcotraficantes, narcolavadores, que tienen nombre, que tienen apellido, que tienen cédula de identidad, que tienen direcciones. Cuando nos damos cuenta qué clase de contendor tenemos y que son unos comunistas, entonces podremos salir de ellos. Mientras tanto, seguiremos el jueguito del gato y del ratón y por ahora, mis queridos venezolanos, la caterva de delincuentes liderizada por el reo Nicolás Maduro Moro va ganando. Señor director, enfriamos un poquito el estudio. Amelia Quintana. Hola, buenas noches. Gracias al programa Políticamente Hablando tenemos esta nueva cita de vacunas para el alma con la socióloga Amelia Quintana y es la calma, nuestra vacuna de hoy. Sin duda alguna, una de las virtudes de los seres humanos es el autocontrol. Cuando podemos controlarnos a nosotros mismos para efectivamente estar en calma, podemos decir que tenemos absoluto dominio de nuestra vida y de nuestra felicidad. Las personas día a día se dejan llevar por las dificultades, el estrés, las preocupaciones y la incertidumbre. Es por eso que se hace indispensable que conozcan el valor de la calma y liberarse de todo lo innecesario. Vivir una vida simple, tranquila y sin mayores acosos mentales, fruto de tantas responsabilidades, es el resultado de este maravilloso valor. Cuando la adversidad te golpea, es cuando tienes que ser el más tranquilo, dar un paso atrás, permanecer fuerte, permanecer conectado a la tierra y seguir adelante. Nos escuchamos en un próximo espacio de Vacunas para el Alma. Servicios y Asesorías DM, Compañía Anónima, es una empresa de soluciones a tu disposición, con más de 18 años de experiencia en la prestación de servicios en el sector salud y asistencia funeraria. Políticamente Hablando USA, un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Suscríbete por YouTube a Caracas TV Internacional y por las otras redes de Periscopio, Instagram, Facebook y Twitter, @Caracas TV 04. ¡Te esperamos! Entra a YouTube. En el buscador escribe Caracas TV Internacional. Entra a nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ve los más de 200 videos que tenemos para ti. Entra a nuestras listas de reproducción si quieres ver un video en especial.
le entregue nuestro país al Fondo Monetario sería un gran traidor y el pueblo tendría derecho a irse a las calles otra vez como aquel 27 y 28 de febrero de 1989. Ahora en Unión Cívico-Militar. Yo me quedo viendo a este hombre, a este Maduro, ¿verdad? Cómo va para adelante y va para atrás cuando le conviene, como todos los comunistas. Tenemos a la doctora, señor director. Bueno, tenemos a la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Vamos a presentarla. Perfecto, vamos a presentar mi invitada para que la escuchen, la vean, la recuerden y después la vamos a ver en pantalla para conversar la parte jurídica de todo esto. Señor director, disponga usted de la pantalla. Volvimos a Políticamente Hablando, un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Lamentablemente por el coronavirus hemos tenido que cambiar los horarios de Políticamente Hablando, Punto de Encuentro y 2 a las 3, los programas de la plataforma Caracas TV Internacional que se ve por YouTube y a través del resto de las redes por Caracas TV 04, Twitter, Periscope, Instagram y Facebook. Y por supuesto a través de mi Twitter personal @cperez1962. Esto aparentemente va a durar aproximadamente un mes. Y vamos a estar transmitiendo Políticamente Hablando a las 6 de la tarde. Hoy entramos porque los horarios se cambiaron, de verdad que estuvimos bien complicados hoy. Ya tengo a la doctora Blanca Rosa Mármol de León al lado mío. Lo único que ella está en Caracas, Venezuela, y yo estoy aquí en Nueva York. Pero estamos aquí, vamos a una diferencia pequeña. Pequeñita. Pequeñita. El inframundo. Doctora, un placer nuevamente tenerla aquí. Usted sabe cuánto la apreciamos, la queremos, la respetamos y estamos ávidos de esperar cuál es su respuesta, cuál es su planteamiento y cuáles son sus aclaraciones con relación al estado de alarma que ha decretado el reo Nicolás Maduro Moros, quien dice ser presidente de la República, y por supuesto las declaraciones del que es presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Doctora. Hola, encantada, buenas tardes a ti, un placer como siempre, Carmen Cecilia. Estoy al lado tuyo, pero con la diferencia de que yo estoy en el inframundo y tú estás en el primer mundo. Así es. Eso hay que decirlo porque de verdad que las condiciones aquí son difíciles. Bueno, yo puse un tuit que no sé si lo llegaste a ver, donde digo que el decreto de estado de excepción solo nos resta invocar a Dios para que nos proteja frente a nuestros protectores. Porque realmente un estado de excepción en manos de esta gente, de quien detenta la presidencia, es algo que produce mucha preocupación y mucha alarma. Estuve repasando los términos en que está redactado y da un poder unánimo para en determinadas situaciones la autoridad correspondiente toma la decisión que le parezca procedente de acuerdo con lo que estamos
y esta situación con el coronavirus. Yo creo que es importante que a nuestra gente, a quienes nos acompañan esta tarde, que el estado de excepción es una potestad del presidente, porque él no la ejerce sin control. Porque aunque sí lo pareciera, vista la manera de gobernar que les caracteriza, el estado de excepción, que es lo que nos ocupa en el momento, es para que él de una manera arbitraria disponga lo que puede hacer él mismo con el pretexto de cuidarnos o de protegernos. Por eso lo puse yo así en el tweet. A mí me preocupa mucho porque esta gente, este ciudadano que detenta el poder, constantemente está violando las garantías y los derechos constitucionales. Y con el estado de excepción queda autorizada la restricción de las mismas. Ahora bien, bueno es decir, y creo que hay que recalcárselo a quienes nos ven y nos escuchan, que hay límites para esas restricciones, que esas restricciones no pueden afectar el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso, todas esas cosas que son una parte indispensable de los derechos humanos y no pueden atentar ni pueden violentar lo que está en la Convención de los Derechos Humanos. De modo que lo digo para que la gente lo tenga presente, porque yo he estado viendo situaciones como, por ejemplo, de pronto le restringen el paso a la gente en Cagua, como estaba viendo hace poco. Entonces había un estado de desconcierto total y en las mismas redes se comentaban, bueno, pero es que se dejan, y hubo muchos que se devolvieron y después ahora recientemente oí que ya está restablecido el paso, porque algunos protestaron, supongo, porque dice, bueno, ¿por qué se devolvieron los anteriores? Y es un poco, Carmen Cecilia, aquello que tanto nos ha gustado de los corderos y los leones de nuestro amigo Luis Manuel Aguana, que no podemos seguir siendo corderos. Entonces, no podemos permitir que esta situación, que es realmente muy grave, de esta pandemia, que es un peligro para todos nosotros, sea pretexto, por ejemplo, para además de lo que te estoy diciendo, para pedir, como tú decías antes, ese préstamo multimillonario al Fondo Monetario Internacional, que realmente nos quedamos con la boca abierta. Y yo creo que ya pronto vendrá entonces el sempiterno alegato, y no me extrañaría que dijeran que tenemos aquí incidencia del coronavirus como consecuencia de las sanciones económicas que nos... El problema... Ahora se aferran a la pandemia para pedir dinero. ¿Me oyes? Ok, puede repetir, doctora, porque la última parte, cuando usted dijo, están tomando de excusa el coronavirus para pedir dinero. Ahí nos quedamos. Gracias por repetir y disculpe, la internet está mala. Sí. Y no me extraña que además de que lo toman de excusa para pedir dinero, sea en nombre de que estamos así y que necesitamos esa ayuda. Ellos están diciendo que por la pandemia, pero yo digo que además el siguiente paso va a ser decir que tenemos la incidencia del coronavirus gracias a las sanciones económicas que nos ha impuesto Estados Unidos. Porque ese es el día a día de ellos y es aprovechar las circunstancias para sacar provecho. Entonces, ¿cómo es posible que de una situación de la gravedad como la que tenemos, entonces van a resultar ellos, teóricamente, si eso se les da, beneficiados por un crédito multimillonario del Fondo Monetario Internacional, aunque como tú bien lo dijiste, bueno, eso tiene que estar autorizado por la Asamblea Nacional, igual que el estado de excepción y las condiciones que se decreta, y eso que también lo sepa la población, y que es bueno recalcar que la Asamblea sigue siendo el único poder que tenemos, y a ello tenemos que aferrarnos. Voy a leer exactamente lo que dice su tweet.
Por supuesto, @Blanca Rosa Mármol. Viendo el decreto de estado de excepción y de alarma, solo queda invocar a Dios para que nos proteja de los protectores, entre comillas. Sabemos, doctora, que el comunismo es mentiroso, es conocedor de la ley y del juego político, tanto así que llama a invasores a los americanos, pero aloja, paga, desarrolla a los cubanos, a los chinos y a los rusos. Están llegando los asesores cubanos aquí a Venezuela ahora a ayudarnos. Bueno, acabo de leer en las noticias, me reí, que los asesores cubanos acaban de llegar a Venezuela para ayudar al problema del coronavirus, cuando ellos no pueden con el de ellos. Porque no tienen. Y además lo tratan de ignorarlo. Y es bueno que la gente sepa que Cuba no tiene. Cuba vive del turismo y de la droga. Eso vive Cuba. Correcto. Pero vive Raúl Castro y la gente que está a su alrededor. Pero ya hemos visto y hemos puesto en este programa 1.000.000 de veces cómo viven los cubanos, cómo se caen las casas, cómo Cuba se detuvo en 1958 cuando Fidel Castro llegó a La Habana y digo, ¿armas para qué? Pero bueno, sigamos. Doctora, ¿cuáles son las herramientas que tenemos nosotros como pueblo, según su visión, para evitar los excesos de esta dictadura, si es que hay alguna? ¿Y cuál es su opinión de la posición de la oposición? Pues fíjate, es muy importante lo que tú planteas, porque nuestro recurso es la Asamblea Nacional, porque la Asamblea es la representación de la voluntad popular. Esos diputados que están allí, que han sido perseguidos, que han sido desterrados, que están detenidos y torturados, hasta muy reciente la última detención, esos diputados que están allí, los que tienen que controlar el poder, porque el poder lo controla, es un control entre tres, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es el caso que nosotros tenemos un ejecutivo que se apropió del judicial y lo único que nos queda es el legislativo. Por eso que nosotros tenemos que apoyar al legislativo y aferrarnos a él. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque este decreto tiene, así como la solicitud del préstamo ese al Fondo Monetario Internacional, tiene que pasar por la Asamblea. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Dirigirnos a la Asamblea, exigirles el control, que revisen ese decreto, que se apruebe en los términos en que sea indispensable. Y por otra parte, Carmen Cecilia y queridos oyentes, yo les pregunto, y me pregunto, ¿necesita este gobierno un estado de excepción? Porque yo estaba recapitulando lo que dice la Constitución en relación a los límites del estado de excepción, y con tu permiso les voy a leer un momentico para quienes nos escuchan, ¿verdad? La Constitución dice así: el decreto que declare el estado de excepción en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado dentro de los 8 días siguientes de haberse dictado a la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación. Y nada menos, querida Carmen Cecilia, que a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Entonces, el problema aquí es, y lo que quería destacar, además de lo que ya dije, que podrán ser restringidas temporalmente, lo dice el artículo para que lo busquen, el 337, temporalmente las garantías en esta Constitución, salvo, es lo que quería destacar, las referidas a los derechos a la vida, a la prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. Entonces realmente resulta incomprensible porque aquí no hay derecho, no hay respeto al derecho a la vida, no hay la prohibición no está prohibida la incomunicación a la tortura porque de hecho la practican a diario, el debido proceso no se cumple, el derecho a la información no existe porque hay hegemonía comunicacional
y los demás derechos humanos intangibles. Entonces estamos hablando de un régimen que no respeta nada de eso. Esto está previsto para un régimen que sí lo respetara. Entonces uno se pregunta, ellos prácticamente viven en un estado de excepción, pero en un estado de excepción inconstitucional, porque no cumple con estas exigencias que yo les acabo de leer. Entonces, bueno, es observar qué va a pasar cuando esto lo lleven a la Asamblea dentro de los 8 días y cuando lo lleven a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que diga que es perfectamente constitucional. Y vamos a ver cuál va a ser la aplicación en la práctica de esas restricciones de las garantías, porque realmente da miedo porque que ahora van a tener un arma peor de la que tenían anteriormente, porque si anteriormente ellos por lo menos se tomaban la molestia de decir que estaban respetando la Constitución y acudían a la Sala Constitucional para que les conectara sus actuaciones inconstitucionales, ahora van a tener como un permiso a priori, Carmen Cecilia, es lo que te quiero decir, porque una vez revisado por la Sala Constitucional y que les haya dado el ok, para decirlo coloquialmente, bueno, entonces estaremos en las manos de ellos y yo espero que los controles se cumplan. Yo exhorto a los diputados y a la Asamblea a que controlen este decreto y que lo coloquen dentro de sus justos límites, previendo con la experiencia que ya tenemos los excesos a los que pueden llegar. A eso es que me refiero. Nosotros tenemos una acción clarísima de excesos y de atropello. Entonces, esto es un instrumento sumamente peligroso en manos de un régimen de esta naturaleza. O sea, que ellos se han autoentregado una licencia para matar. Prácticamente yo diría eso. Y yo no sé, entonces nosotros prácticamente no tenemos reposo porque estamos en esta situación de la convocatoria para esas elecciones parlamentarias que hemos hablado. La preocupación de cómo van a ser sustituidos los diputados y por qué si no han podido ni siquiera ejercer sus facultades. En medio de este desastre de país, con la situación económica y de salud que tenemos, nos llega esta pandemia y además vamos a tener un estado de excepción, caramba. Es como demasiado con mucho. Es demasiado y tenemos no que desanimarnos, sino todo lo contrario, fortalecernos aún más, porque si no, no vamos a poder sobrevivir. Y por eso tenemos que, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a la Asamblea y vamos a decirle a la Asamblea, a ustedes, diputados nuestros, representantes de la voluntad popular y de la soberanía, controlen este decreto y redúzcalo a unos límites absolutamente indispensables, que no le permitan excederse, porque ya exceso tenemos bastante. Yo lo que creo sinceramente que habría, el problema está, doctora, es que seguimos tratando a los comunistas como demócratas y no funciona. No funciona. Claro. Hablando de nos tenemos que agarrar del único órgano reconocido a nivel mundial y a nivel nacional, que es la Asamblea Nacional, elegida en el 2015 por el pueblo. Es el único. Es el único, pero ¿qué pasa? Tan corrompido y tan cómplice, y el primer anillo de seguridad que no deja que esta tiranía termine de salir, porque es increíble. Sin embargo, hay diputados que sí honran su representación. Por supuesto, la fracción 16 de julio, usted y yo la hemos conversado una y otra vez, y en eso estaba pensando, en el presidente de la fracción, que es el diputado Aclio, para hablar con él y decirle, claro. hoy puso... Deberías invitarlo a tu programa, Carmen Cecilia. ¿Perdón? Deberías invitarlo. No, ya hemos tratado de invitarlo, doctora, pero ¿qué pasa? Y quiero buscar algo que escribió Vladimir Petit da Costa, muy bueno, por cierto. Sí. Espérese un momento, espérese porque está demasiado bueno, como digo yo.
Voy a buscarlo en mi Twitter. Hemos invitado al diputado Beclio varias veces, pero no tiene internet, porque es increíble que no podamos tener internet. Mire la entrevista del ingeniero Aguana, cómo no hemos podido exhibirla precisamente, no pudo ser subida por YouTube porque era mala, o sea, no se podía hacer absolutamente nada. Mucha nada. gente se quedó esperando eso. Ese es el problema de la incomunicación. Siguen, exactamente, lo siguen poniendo de adelante para atrás y de atrás para adelante. Es una cosa fuera de tono. Bueno, voy a tener que leer a mi querido Vladimir Petit da Costa en otra oportunidad porque no consigo en este instante el tweet. Que te lo vayan buscando mientras tanto. Exactamente, voy a ver. Ella sabe, sí. Alexander, la gente dice, la doctora sabe. Alexander, que se lo busque Alexander. Alexander, venga acá, mi querido. Aquí está. Dale a Alexander para que tenga más tiempo de leer, porque se nos está acabando el tiempo. Y para que lo busque aquí, Palmiche. Ahí está. Este es mi Twitter, para que lo puedas buscar. Bueno, voy a decirle otra cosa. Yo no sé usted, tenemos nada más que, hoy no nos podemos ni siquiera oler a pasarnos, porque hay un toque de queda por el coronavirus en el área triestatal donde nos encontramos, y aquí sí se cumplen las leyes. Si ustedes lo encuentran afuera después de las 8 de la noche, tiene dos opciones, o lo ponen preso o le cobran $600. $600. O sea, que o sí el Estado te cuida, y si no quieres que te cuide, bueno, ya usted sabe lo que viene. ¡Preso! Hay un costo. Hay un costo. Así a cualquier costo. Aquí tenemos a Vladimir Petit Medina. Él dice, aquí está, escuche este tuit que me pareció fantástico. ¿Usted le daría un préstamo al régimen? Al mismo régimen que se robó el dinero de los venezolanos, quebró PDVSA, acabó con CanTV, nos estafó con un sistema de salud inservible. Maduro pidió un préstamo millonario al Fondo Monetario Internacional para luchar contra el coronavirus. 5.000 millones de dólares, una pelusa, un dandy. Entonces, eso es verdad. Y tenemos que escribirle al Fondo Monetario Internacional, porque como, en mi opinión, y me disculpe que difiera de usted, doctora, yo no confío en la Asamblea Nacional, porque he visto demasiado ya, estoy como cansada de ver que no responden al pueblo, sino responden a sus propios intereses. Así que yo mañana voy a poner en mi Twitter todas las vías comunicacionales para el Fondo Monetario Internacional para que los venezolanos le escriban, no le presten a estos delincuentes, porque eso, con razón al coronavirus, es totalmente falso. Así de simple, así es que lo tenemos que hacer. Es falso. Es falso, es verdad, porque es un pretexto, es increíble, pero es así. Y no hay ninguna garantía de que se vaya a usar en beneficio de la salud. Bueno, tú ahí enseñaste ese recital que de verdad generan una gran angustia. Y bueno, y sabemos que esa es la realidad, y eso que tú mostraste acá. Imagínate cómo será el Hospital Universitario de Caracas, uno de los hospitales insignes de Venezuela. Doctora, esta gente ha destruido todo, hasta el alma. Se han dado el lujo de destruirnos hasta el alma, hasta las ganas. Se han robado la felicidad, el del futuro. Han acabado con nuestros niños, han acabado con los envejecientes que trabajaron por ese país. Han acabado con todo, y todavía dicen: por favor, vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a sentarnos a hacer, y vamos a elecciones. ¿Elecciones para qué? Elecciones en tiranía, elecciones con el usurpador en Miraflores. ¿De qué se trata esta burla histórica al pueblo venezolano? Y encima de eso, el coronavirus. Por cierto, la voy a dejar allí para decirle que yo espero que se enfermen todos estos delincuentes de coronavirus y se mueran, porque ese es mi profundo deseo. Yo sé que usted es muy católica,
pero yo no. Yo no. Bueno, te voy a decir, yo entiendo la indignación, porque es como mucho con demasiado, como dicen por allí, ¿verdad? Es mucho con demasiado. Pero nosotros tenemos que hacerle frente a la situación de la forma que hemos dicho. Y yo te entiendo lo de la asamblea, porque también me doy cuenta de lo que tú dices, pero ahí hay gente que vale, así como en Venezuela en general, hay mucha gente que está trabajando por la recuperación de las instituciones. De manera que eso no nos debe llevar a nosotros, digamos, entregarnos, porque hay que ejercer el derecho todos los días y cada día. Y por eso yo todos los días cuando me levanto digo, vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Aquí todos los días hay que volver a empezar. Y en relación a lo que tú estabas diciendo, que es muy pertinente, de lo que nos han arrebatado y refiriéndote al alma, es verdad que ellos nos han quitado nuestras vidas, porque la vida es tiempo. La vida es tiempo y ellos nos han quitado 20 años. De manera que llegó el momento de ser avaros de nuestro tiempo. Hay que ser avaros de nuestro tiempo y no permitir que nos lo arrebaten más en presuntas negociaciones, diálogos, el nombre que le quieras poner, elecciones, eso también es para ganar tiempo, elecciones parlamentarias. De manera que hay que tener una meta fija y ceñirse a ella, no por empecinamiento, sino por convicción, porque nosotros vamos a sacar a Venezuela de este comunismo, o así llamado comunismo, y de este régimen tiránico, porque la verdad es esa, que tenemos a alguien que detenta el poder y que nos está sometiendo de una manera inicua, y no lo vamos a seguir permitiendo. Bueno, me despido con ese fabuloso artículo de Luis Manuel Aguana, El silencio de los corderos, y uno que acaba de escribir que se llama El Robin Hood, donde los corderos se convierten en leones. Yo me anoto allí. Yo cordero nunca he sido, ni siquiera de chiquita, ¿para qué decirles? Es la verdad. Pero la gran mayoría de los venezolanos son corderos y deben despertar porque somos nosotros los responsables para que el mundo se entere que debe tomar acción porque no podemos solo y tenemos que ponernos de acuerdo para tumbar a esta tiranía. Se me acabó el tiempo, quiero que se despida, doctora, antes que nos vayan a poner presos por el toque de queda. Sí. Me despido, pero no quiero dejar de recordarles que no podemos seguir en esa actitud de no enfrentar la realidad, que hay que ser asertivo y reconocer lo que tenemos servido y enfrentarlo. Me despido con un mensaje de fuerza y de solidaridad. Hasta la próxima oportunidad. Hasta el próximo martes. A mí me da fortaleza esta magistrada, me da ganas de seguir luchando porque cuando yo la veo hablar y la veo conversar con nosotros y ella estando en Venezuela, en Caracas, lo que me da es orgullo de ser venezolana. La quiero, doctora. Gracias, gracias. Un abrazo. Señores, mejor imposible. Mañana, miércoles con coraje, con el senador Andrés Esco Velázquez. ¿Ustedes creyeron que la doctora era dura? No, espérense mañana con el senador. Porque aquí las verdades, no sé, se la voy a mandar en Palomas de la Paz. Vamos a ver qué hacemos. Pero tenemos que pasar de cordero a leones. Ya basta de ser corderos. Hay que tomar a ese país. Y al Fondo Monetario Internacional quiero enviarle un mensaje. Mi nombre es Carmen Cecilia Pérez. Yo soy venezolana por nacimiento y abogado de profesión. Les pido, les sugiero, escuchen, no le presten un solo peso a esta caterva de delincuentes con la excusa del coronavirus, porque lo que van a hacer es robarse el dinero del país. Y al señor presidente socialista Guaidó, quiero decirle que Venezuela tiene 300 hospitales, no tienen 5, tienen 300. Y todos los venezolanos son de la misma calidad y todos los venezolanos deben ser respetados porque nacimos en la tierra de Bolívar. No se lo olvide, señor presidente. Buenas noches, muchas gracias. Que Dios los cuide y los proteja.
Y seguimos luchando por esa Venezuela libre que solo es responsabilidad de los venezolanos y de una comunidad internacional cobarde y timorata que no termina de ponerle el cascabel al gato. Buenas noches, muchas gracias. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. ¡Chao! Caracas TV Internacional y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por la interlocutora y sus invitados.